Bienvenidos cinéfilos, cinéfilas, teatreros y teatreras a el segundo episodio o toma de Plano Secuencia. En esta ocasión me complace decirles que nos acompañan tres talentosas actrices. Aida del Río, perdón, Miriam No te Narváez preocupes. y María Hainal. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias. Muy contenta de Felices de estar estar aquí. aquí. No, pues muchas gracias y también un Mm. honor poder entrevistarlas el día de hoy. Y bueno, como les dije al inicio y en una primer intento que hicimos, Plano Secuencia es un lugar que en lo personal siento que es para que más gente las conozca, para que gente del medio las conozca y también para hacer networking, ¿no? Justo le estaba preguntando si se conocían alguna de ustedes o no. Entonces, es una oportunidad igual, ¿no? Para hacer más contactos, porque es lo que me doy cuenta en este medio, ya sea del cine o del teatro, que mientras más gentes conozcas, mejor. Y bueno, entonces quiero iniciar con la pregunta, ¿por qué actuación? Pues personalmente a mí me gusta mucho conocerme a través de la actuación y ese conocerme viene pues desde mi proceso personal hasta el verme reflejada en otras personas, ya sean sus historias o mientras compartimos un proceso. Eso es lo que a mí más me llama la atención y el por qué hago lo que hago. Y a mí también, como que me sumo a esa respuesta. Me interesa también mucho el encontrarse muy libre de hacer lo que sea. Y sí, sin duda, porque creo que el proceso de ensayos y de colaboración es mi cosa favorita en el mundo. Sí. Y yo igual concuerdo mucho con ustedes. Bueno, siempre he sido como que muy penosa, pero como que el entrar en otro personaje que no soy yo es como un sentimiento totalmente diferente, como que se me hace padre como el ser alguien que no soy yo realmente y de igual manera como poder transmitir un mensaje o una inspiración a los demás. Y aparte que también lo que mencionaban, como siento que entre artistas en general como que sabemos entendernos, no sé, como que sabemos esa emoción o ese sentimiento y así. Ahora, justo que hablan eso de los personajes, ¿cómo, como actrices, cómo se llegan a preparar para un personaje? Sé que pues depende, obviamente, el papel, ¿no? Pero llegan a tener ya como esa, ¿cómo se dice? Rutina, ese proceso que ya es como que siempre lo repiten, cambia. Platíquenme un poco de eso. Pues, para mí, como que yo soy muy ñoña y sí Mm. tengo como muy consciente mi proceso, como que tengo muy, pues sí, entreno todas las semanas, además doy clases, tengo un grupo de entrenamiento, como que es algo que me interesa mantenerme muy entrenada para que el entrenamiento y la flexibilidad del instrumento esté habilitada para que cuando aparezca un personaje pueda encontrarlo. A mí no me gusta mucho el crear un personaje y ser como muy, sí, no, nunca he repetido el mismo proceso, más bien he encontrado distintos procesos dependiendo del personaje que me toque, porque pues han sido muy distintos y entonces han requerido cosas diferentes, a veces mucha disciplina ñoña y a veces no tanto, ¿no? A veces literal aventarte y ya. Entonces, bueno, nada, me interesa más como la idea de mantenerme muy entrenada y que mi instrumento esté muy flexible. Exacto, coincido. Sí, creo que he estado hablando también mucho yo también tengo la fortuna de dar clases, yo soy adjunta de otra maestra que se llama Paloma Redondo y con ella hemos platicado mucho acerca justo del entrenamiento y del proceso. Eh, Porque, pues bueno, las oportunidades van a llegar, pero obviamente va a ser más fácil abordarlas
con la velocidad que muchas veces requiere y con esa efi eficacia que requiere, pues sí estás más, metida en el proceso y constantemente actualizándote, ¿no? Yo también coincido de que no tengo un método rígido. Obviamente, pues esta cuestión como de aprenderte el texto y así sí son cosas que quizá llevan más, mucho más técnica, pero coincido en que la preparación de un personaje hay veces que personalmente me identifico más con uno, entonces como que le puedo poner más de mi cosecha y hay otros que es tan alejado a mí que es como, ok, necesito ver más de esto, estudiar esto. Yo soy mucho, mucho, mucho salir a observar a la calle, neta, de ver, de escuchar voces diferentes y de, yo también soy mucho de canciones, o sea, como de que ese personaje me da estas vibras. Entonces, como que me empapo de esas canciones y así, pero en sí depende, como dice Aida, del tipo de personaje al que nos toque enfrentarnos. Sí, yo igual también, de hecho, concuerdo mucho con la música, es algo que me ayuda a conectar mucho con el personaje que me toque. Yo creo que en general en la vida, no sé, como que la música es Ujú. mágica o algo así. Sí. Y no sé, bueno, yo soy más como de, tengo que estar sola primero para como entender bien mi personaje, como que estar con otras personas como que no me hallo, pero ya una vez que yo estoy lista y ya lo entendí bien, sí se me hace como más fácil estar ya como del apoyo de alguien más, porque eso como que me motiva, no sé, como el estar estudiando con alguien y no sé, pues ya me van corrigiendo, ya me van diciendo como que está bien, que no está bien. Y la otra, pues, híjole, no, pues yo creo que siempre utilizo el mismo método. Casi siempre es primero estar sola, entender bien mi personaje y luego ya terminarlo, digamos, de estructurarlo bien ya con alguien más. Pero sí, siempre la música es como lo que me ayuda muchísimo. Y así. Bueno, ahora quiero platicar un poco de sus inicios. Y de sus inicios me refiero a, ¿se acuerdan qué fue, cuándo fue ese momento en el que supieron que lo suyo era dedicarse a este medio? Si hubo tal vez alguna obra, alguna película, presenciaron alguna obra de teatro, o ustedes actuaron en una y ahí es donde tal vez dijeron, a esto me quiero dedicar, ¿no? Porque a veces em, pasa de la nada, ¿no? Que, por ejemplo, no sé, nada más de ejemplo que una de ustedes le dijeron en la escuela tal vez, ah, vamos a actuar esto, te toca este papel. Lo hizo y quedó enamorada. O como dije, ¿no? Tal vez Mm. viendo una película, viendo alguna obra, ¿no? O sea, yo no quiero ser actor, pero sí les puedo decir que este, hay películas en las que digo, qué hermoso han actuado, cómo lo han hecho. Siempre que veo a alguien actuando y que me conecte con él o con ella, me da algo que digo, ¿cómo lo hizo? Este, pues para mí es una combinación de de varias de las que dijiste. Yo siento que en mi familia, a diferencia de muchas familias, ser actriz no era raro. De hecho, al revés, como que un poco yo lo supe desde niña. No tengo un recuerdo de mí sin saber que quiero ser actriz. Como que eso sí lo tenía muy, muy claro. Lo que no tenía tan claro era que me quería dedicar tanto al teatro como me dedico hoy, que lo amo profundamente, porque yo estaba más bien muy enamorada del cine, como que el cine es, yo soy, o sea, el amor de mi vida como espectadora es el cine sin duda. Y entonces sí, a mí The Hours, la película de The Hours, la actuación de Julianne Moore me dio que me cambió la vida. Dije, esto es sin duda lo que necesito hacer. Y a los 14 años fue la primera vez que hice una obra de teatro y y pues bueno, era una obra de teatro amateur en un grupo que estaba abajo en una iglesia y pues yo era parte del ensamble y de pronto me subieron de uno de los personajes, y era un personaje súper complejo, y entonces subí ahí y sentí
guau, algo me pasó, como que estar en el teatro sentí como que me tomó de sorpresa y todo lo que medio que en rebeldía yo decía que no quería hacer teatro porque era en realidad lo que se ponía en mi familia, como que yo decía, no, yo quiero ser diferente, este, me me enamoré y ya no quise nunca no hacer teatro. Sí. Chido. Este, yo, o sea, es curioso porque justo en mi familia, al menos del lado de mi papá, sí son muy artistas, pero más bien ellos, pues por diversos motivos, razones, no pudieron continuar o hacerlo como les hubiera gustado y pues yo estoy muy, siempre muy metida en, sobre todo en música, tocan mucho la guitarra y cantan y eso es como el primer lugar en el que yo me empecé a involucrar y cuando iba en la primaria, desde el kinder, de hecho, incursioné en declamación y ahí empezó como lo primero de aprender pues tal cual un texto y recitarlo y todo, pero yo personalmente nunca pude nombrar que lo que yo quería hacer era ser actriz, o sea, como que yo recuerdo que simplemente decía, es que quiero ser psicóloga, pensé en ginecóloga, genetista, o sea, de verdad un buen de cosas así que yo decía, bueno, ¿por qué no me puedo quedar con una sola? Y como que la vida me fue llevando a decir como, es que no quieres ser una sola porque quieres ser todas y eso tiene un nombre. Y yo, y ya, entonces, la verdad a mí sí algo que me impactó mucho fue que mi papá me llevó al teatro por primera vez a ver El violinista en el tejado con Pedro Armendáriz. Imagínense. Y Ah, entonces no, el ahí, de los mejores montajes, lo vi como 7 veces. increíble, o Sí. sea, fue una cosa que me tocó vivir tan así personalmente que de verdad ni me acuerdo así. Pero yo me acuerdo que me quedé así de, wow, ¿qué es esto? Y ya, no sé, como que la primera vez que me subí a un escenario dije, ok, pero siempre se me quedó grabado el violinista en el tejado, ¿saben? Siempre. Y a mí también. Me identifico mucho con todo lo que acabas de decir. Estuvo increíble. Sí. Top, top. Y bueno, yo igual, otra vez, concuerdo también con ustedes. Algo también me pasó similar. De hecho, cuando yo estaba chiquita, bueno, ya ven que les mencioné, pues, de que pues siempre he sido como que un poco penosa, pero de chiquita sí era como muy, pues muy cerrada y así. Pero yo me acuerdo que en el Mm, fondo yo sabía como que algo dentro de mí, como que me llamaba la atención todo esto porque miraba las novelas con mi mamá ujú. o las películas, ¿no? Así con mi hermano, mi papá y todo eso. Pero no sé, como que mi mamá algo miraba en mí, yo sabía. Y, pero, o sea, mi mamá siempre me decía, no, te voy a meter a alguna actividad o algo para que te abras y eso, ¿no? Ya sea baile o teatro, actuación, todo eso, pero yo no quería. Y un día me acuerdo saliendo de la primaria, ya mi mamá fue por mí y me dice, no, pues no vamos a ir a la casa, ya te inscribí en una escuela. O sea, me agarró como en shock y entonces me acuerdo que me Mm. llevó a la escuela. En ese tiempo fue una escuela de danza y teatro musical. Yo estaba bien nerviosa, me acuerdo que yo no quería, pero bueno, ni modo, ya estaba ahí. Y igual, o sea, ahí estuve, pues mi mamá me estuvo acompañando y todo. Y, o sea, sí me acuerdo que me empezó a gustar y todo, pero algo dentro de mí había como que, no sé, no se abría. Y igual, ya cuando tuve mi primera presentación, esa vez fue de danza, pero me acuerdo que nos presentamos en un teatro y igual lo mismo, me acuerdo que yo estaba bien nerviosa ahí en el escenario y ya cuando se empezaron a abrir las cortinas y vi toda la gente, todas las luces y los aplausos y todo eso, como que sentí esos mismos nervios, pero así como escalofríos, no sé, cosquillitas y desde ahí como que dije, no, sí, sí me gusta lo que siento, aunque siguiera con pena y lo que sea, pues yo le seguí. Así le seguí y pues estuvo un buen tiempo, pero era más enfocado en danza y teatro musical. Todavía no me metía al cine como tal, pero ahí fue donde yo dije, no, sí, sí quiero seguir en esto.
Y así, o sea, estuvo muy loco. Siempre le digo a mi mamá, ya ves, qué bueno que me empujaste, quién sabe si yo me hubiera ido por ahí o no sé, uno nunca sabe, pero Ah, así Sí, es. como que es una cuestión de llamado, ¿no? O sea, hace poco hablaba sobre sí. esta cuestión de la vocación, que es el llamado del alma, o sea, como que es algo que no se puede Mm, explicar, o sea, es muy abstracto, pero se siente, sí, 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 totalmente. La energía jala. Sí, es exacto. algo innegable. Y luego esto que dices, a mí también me pasa que yo también, digo, a lo mejor no parece tanto porque lo he trabajado un montón, pero yo también soy muy tímida y justo hablar en público cuando dirijo, que me toca en los estrenos, tal, no sé qué, son los momentos donde más odio subirme al escenario porque ser yo ahí encima, no, me da como muchos nervios y hay algo hermoso en la actuación de justo entender que soy capaz también como de habitar una piel que no tiene todas estas inseguridades que yo sí observo que todavía tengo y que digo, es que no tiene ningún sentido porque si lo puedo hacer llamándome bla, 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 ¿por qué no lo puedo hacer siendo yo? Y es loquísimo, eso es como como que también pienso que es un bálsamo muy hermoso la actuación, como de darnos permisos de, siempre le digo yo a mis alumnos, estamos ensayando la vida, o sea, es un poco como, sin duda es un proceso de autoconocimiento cañón que uno se topa con esto y pues nada, es súper, es muy bello. Sí, justo, o sea, creo que sí es imposible no encontrar algo con lo que resuenes con algún personaje y de hecho lo comentaba en la entrevista que tuve aquí, o sea, decía, aunque el personaje es el más contrario a ti, siempre uso este ejemplo, y ya van a estar hartos de que siempre lo use, pero, por ejemplo, un asesino serial, algo que neta tú dirías, en la vida, o sea, en la vida yo asesinaría a alguien, tal vez no, pero va a haber algo que te conecte sí o sí, porque nada humano te es ajeno, ¿sabes? O sea, has sentido ese miedo, ese enojo, o sea, las emociones son, las compartimos, pues, y es muy Mm. curioso lo que dices, sí, yo tampoco entiendo por qué o Mm, sea, eso está dentro de ti, por algo lo puedes interpretar, está siendo tú. Y sin embargo, por la vida vas de otra manera, ¿no? Muy loco. y luego pasa que, no sé si les ha pasado, pero me ha pasado así con personas que me dicen, pero ¿cómo te gusta esto? ¿Cómo te dedicas a Mm, te da pena o algo así. Y les sí, digo, pues no sé, es que, pues en sí esta es mi personalidad, pero al estar en ello como que ya no eres tú, no sé. Y así tengas muchas personas detrás de las cámaras o así en público, como que no sé, es otra adrenalina muy diferente, como lo mencionan. porque además te pones ahí a defender otros valores, a defender otras cosas que tiene el personaje y que no eres tú, y es súper interesante que eso reconfigura toda la manera de mirar y de encontrarte y de conocerte, y entonces como Exacto. que abre posibilidades de compasión, o sea, como que justo en este ejemplo que pones del asesino, como la actuación es hermosa porque un poco desdibuja esa línea que nos separa tanto de los grandes villanos de la historia, que nos ayuda más bien a entender las Ujú. circunstancias que a un humano lo pueden llevar a X o Y destino. Y, y luego el jugar al abogado del diablo también como de decir, wow, es que claro, bajo esta lógica, yo a lo mejor también, o a lo mejor no, pero el poder entender y defenderlo sin juicio, creo que habilita Ujú. un espacio de autoconocimiento hermoso, de compasión, que también me vuelve como muy adicta al quehacer, como sí, Sí, y que por eso yo sí siento que el arte salva y es algo que sí. se debería de ver y hacer, o sea, todo el mundo, es que de verdad lo pienso así, digo, si todos pudiéramos acercarnos al arte, ya sea verla, hacer el arte que quiera cada quien y entienda por arte, o sea, justo que te abra el panorama y entender, no manches, o sea, el mundo sería, sería otro, la verdad. Creo que todo el mundo lo puede hacer. O sea, Claro. ya la calidad del arte, eso es otra conversación, pero como que pienso, la libertad de lo que, o sea, yo sí estoy cada vez más convencida de que
tomar clases de actuación debería de ser una obligación o más bien un derecho de todos los seres humanos, como de entendernos un poco distinto y como de entender también que sí, nada, no por no tienes ni siquiera que actuar enfrente de un público, pero el entender la repetición, la sutileza, estar con el otro, escuchar profundamente, escucharte, respirar, bla, 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 todo. Siento que el mundo se beneficiaría mucho de entender estas herramientas que creo que son, o sea, que ya están. No creo que ningún maestro de actuación, como que también siempre le digo a mis alumnos, la actuación no se puede enseñar, pero sí se puede aprender, como en el Ujú. sentido, ¿no? Y siento que sí es muy hermoso y muy transformador. Ok. Me encanta todo lo que están diciendo, ¿no? Me identifico. Eso es algo que también me encanta de estas entrevistas, ¿no? Eh, Nada más que yo verlo más que nada como del lado de creador de contenido o del lado de espectador, ¿no? Justo mencionaban que a veces las cosas llegan, ¿no? Que quién sabe las energías, que como un efecto mariposa, ¿no? Que hiciste algo para que justo llegara, ¿no? Así me pasó con el cine, que a mí me enamoré del cine por Gravity de Alfonso Cuarón, y de aquí he seguido experimentando, he seguido aprendiendo, he tenido el privilegio de estar en ensayos de obras de teatro y veo que es un mundo espectacular, he estado también ahí en cortometrajes, es un mundo espectacular. Y hablando como espectador, con un poco lo que decía, ¿no? El a veces sentirse identificado con un personaje, en el caso de espectador, tal vez en una historia, ¿no? Por ejemplo, ahorita creo que... Ay, ya se fue. Ahorita regresa, especie y ahorita regresa. Ya, ahí está, Eh, sí. Como espectador, ¿no? Yo creo que la última película con la que más, híjole, me identifiqué, creo que es como que, digo, la belleza del arte, que no sé si han visto, que es Hamnet, que está No. espectacular. O sea, yo la vi. Y lo digo en mi crítica, ahorita estoy haciendo un video de los Oscars y lo digo, ¿no? Esa belleza de cómo el arte siempre está, esa belleza de Ay, que a sí. veces el dolor, en el dolor encuentras el arte, ¿no? O sea, yo justamente tuve una pérdida muy fuerte, que fue mi padre, pasé por muchas cosas difíciles, pero de una manera muy extraña estaba ahí el cine. Y le seguí adelante, y he aprendido a entrevistar tan solo que hace 5 años no me imaginaba haciendo esto y ahorita pues estoy aquí, ¿no? Y justo les quería preguntar, ¿no? ¿Qué es lo más bello que sienten al actuar? Pero también, ¿cuáles serían esos sacrificios, ¿no? Porque a veces no se habla de eso, a veces romantizamos mucho todo y se nos olvida decir la verdad de las cosas, ¿no? De que, sí, o sea, está bonito, pero si te cuento mi camino, vas a ver que está complicado, que no siempre es fácil como uno parece, ¿no? O también una pregunta, adelantándome una de las que quería hacer, em, aguantar a veces, no las críticas, pero sí la gente que cree que actuar a veces es fácil, ¿no? Que dirigir es fácil, que piensa que es como de, por ejemplo, en cine, ¿no? Ay, agarras tu cámara, haces un guión y ya la haces. En el teatro nada más simulas que eres alguien y ya. Pero ves ese lado, bueno, les digo yo que he tenido esa fortuna de estar igual detrás y decir, wow, no es solo eso, sí, es muchas cosas que se tienen que hacer, pero ustedes cómo enfrentar esas situaciones de que a veces sentirse un poco juzgadas de que, eres actriz, porque ya saben, ¿no? A veces el mundo, la sociedad es medio feo, si no, siendo honestos, ¿no? Les digo, a veces no hay que romantizar todo. Sí, bueno, pues creo que lo principal de sacrificio que yo diría es justo eso, o sea, como la rebeldía de salirte de un sistema, que digo, al final del día entras a otro, muy distinto, la verdad, o sea, como que entras, pues que ya el sistema capitalista evidentemente ha invadido todo, pero a lo que me refiero es como, sí, esa rebeldía de salir y decir como, yo voy a ser actriz y mi vida no se va a ver como la tuya, pero eso no quiere decir que no sea un trabajo también, o sea, yo hace poco les comparto, me gradué, apenas en agosto terminé mi programa como tal de actuación que tuve y me enfrenté al desempleo verdaderamente, a decir como de que, o sea, ok, de esto se trata, ¿no? Y en ese momento, pues obvio te invaden pues sí, como dices, los juicios de es que no haces nada, estás ahí de nini, casi casi, hippies, lo que quieras, ¿no? Pero
Creo que es más bien encontrar tu qué hacer en esos espacios en los que tampoco pasa nada técnicamente y eso tiene que ver justo con el entrenamiento, con buscar, con tocar puertas, o sea, hay muchas cosas que tal vez no consideramos como trabajo porque en un trabajo godín convencional pues no se ve así, es como vas, cubres tus horas y entonces te pagan quincenalmente, mensualmente, como quieras, pero aquí es como tu trabajo como actriz es vas a hacer castings, tener tu CV, tus datos actualizados, en forma, eso también es trabajo. Al final del día, ese es el verdadero trabajo. Lo que pasa de estar en una obra, bueno, obviamente pueden diferir, ¿eh? Pero lo que pasa de estar en una obra, en una película, etcétera, etcétera, ya es gozar del trabajo que hiciste previamente. Entonces, creo que si bien obvio es difícil estar como ante el ojo público, entre comillas, creo que también yo personalmente, no sé si lo compartan, me echo mucho a la idea de que de verdad estoy muy en el ojo público y no lo estoy tanto. O sea, es como más bien la idea que yo tengo de lo que pueden estar pensando otras personas porque no entienden como la situación. Pero cuando te pones de verdad a decir, ok, estoy trabajando, o sea, por mí, para mí, con otra gente, conociendo, haciendo contactos y eso me está dando trabajo, entonces entiendes que no hay por qué temer decir soy actriz independientemente de lo que te digan, ¿sabes? O sea, como si estás seguro y segura, tienes esa seguridad de lo que implica ser actriz y ese sacrificio que conlleva. O sea, para mí es como pongo 1000 veces más que mi corazón esté contento a mi cartera, la verdad. Pero obviamente ese es el sacrificio, tener que pelearte con esa idea constantemente hasta que sales y dices, ok, esto también está bien, solo es diferente, pero está bien. Eso es lo que yo opino. Y creo que, digo, para no ser repetitiva, como también, además de esos sacrificios, también creo que hay un sacrificio profundo cuando estás en el trabajo, como que pienso, Ujú. no sé, como que yo este año estoy intentando descansar porque llevo, o sea, los últimos 2 años, afortunadamente, o los últimos 3 años, han sido pues muy provechosos para mí a nivel laboral, como que han sido años muy, pues sí, muy creativos, muy, o sea, no he parado y ahorita estoy tratando de parar lo más que pueda y observo el sacrificio que fueron esos 3 años, en donde el primero de esos 3 años dediqué mi tiempo total a dirigir y escribir un proyecto que estuve, o sea, que me tardé, me tomó 1 año y medio, pero ese año dirigí otro proyecto, actué en uno, como que estaba en 3 cosas ahí al mismo tiempo y la realidad es que escribir ese proyecto que ha sido lo más ambicioso que he hecho yo en mi vida, como que yo no sabía que yo podía hacer eso, me implicó mucho sacrificio personal en muchos sentidos, porque fue una investigación muy profunda y fue mucho tiempo de mí que me alejé físicamente casi 1 año de casi toda mi gente. No que me haya alejado, ¿no? Pero no había tiempo físico para poder dedicarle a mi vida personal y como que había algo de mí en ese momento que también yo me sentía como, no, pero necesito actuar porque no he actuado en 1 año. Entonces terminé, yo estrené esta obra y luego me aventé 1 año, o sea, nada, me siento muy afortunada porque no siempre se puede hablar desde este lugar, pero también entendiendo en esta otra parte del trabajo los sacrificios que también implican, ¿no? El año pasado creo que me excedí, o sea, yo me excedí porque me aventé 7 obras de teatro y fue un exceso, o sea, 7 obras de teatro en donde dos fueron una dramaturgia, tres una dirección, lo demás actué, o sea, como que fueron muchas cosas y yo soy muy intensa, entonces me meto full. Y eso implica también como que justo he tenido muchas reflexiones este inicio de año con respecto a los sacrificios que también yo estoy ahora dispuesta a dar, ¿no? Como el hecho de decir, ya me di cuenta que yo necesito tomar distancia, porque yo no quiero sacrificar hasta dónde me gusta meterme en el trabajo, que es, pero a veces necesito tener como esta disciplina de decir, ok, a ver, o sea, no sé, yo me daba cuenta el año pasado que hice Todos eran mis hijos, que todos eran mis hijos me implicaba un nivel de energía y los temas eran tan duros que sí me daba cuenta que necesitaba un día total de no hacer nada y de mantenerme como en un silencio para poder después respirar y seguir con mi día en la semana, ¿no?
Y ese tipo de cosas que la gente a veces no sabe que también son parte del trabajo, pero que para mí existe como, no porque me quiera meter ahí siempre, ¿no? No todos los personajes implican eso, algunos no son energéticamente o emocionalmente tan pesados, pero cuando sí, también existe el sacrificio de lo que le das, ¿no? Porque finalmente, si bien no es tu, si bien no eres tú, pues sí estás utilizando todo de ti. Y entonces en ese sentido, pues hay un desgaste que creo mucho en la higiene actoral, como de dar los espacios para volver y para volver a tocar tierra. Y entonces, no sé, como que justo estos 3 meses yo pienso también el sacrificio de decir, ahorita yo voy a decir que no a todo lo que me implique emocionalmente, porque ahorita necesito cuidar mi instrumento y regresar a tener la calma que me permite volver a ser creativa y que ahorita ni podría porque estaba saturada. Bueno, ahorita ya menos porque ya llevamos unos meses y estoy más tranquila, pero siento que son un montón de sacrificios. Creo que es una carrera de muchos sacrificios, porque creo que de lo que se trata el arte un poco es de quitarte de en medio, quitar tu ego y dejar que la cosa opere en función de lo que estás queriendo contar, ¿no? O al menos para mí es así. Es como que a veces yo pienso que el compromiso se siente en momentos casi como medio de monje, ¿no? O sea, como más espiritual de, entiendo que hay momentos donde yo me tengo que cuidar, que para las otras personas es, voy a la boda de mi amiga, y pues no siempre va a ser así para mí. A veces priorizaré el autocuidado, ¿no? O el trabajo, ¿no? O el entender que pues hay esos sacrificios, ¿no? Tengo función, entonces no puedo ir a acompañarte en este momento complejo y creo que son un montón de cosas pero que hacen mucho sentido cuando permites que los asuntos que estás defendiendo en las obras de teatro o en las películas o lo que sea que estés contando te signifique. Y como que un poco desde ahí para mí ha sido el darle sentido a estas cosas. Y pues sí, pero sí son sacrificios. Ahora sí, justo me llegó mucho lo que dijeron sobre como el alejarse de todo. Justo ahorita, precisamente ahorita estoy pasando por ello. No sé, bueno, lo que había mencionado de que somos como muy, o muy sentimentales, muy emocionales. Ujú. eh, no sé si son como de energías y todo eso, pero siento que ahí entra mucho porque a veces son tantas cosas en lo que se vive en el medio o vivimos que se siente uno como absorbido, no sé, como que te drenas y eso me pasa a mí mucho y llego en un punto donde digo, no, ocupo estar alejada de todo, tanto socialmente como en redes sociales, de que me quiero desaparecer. Y ya una vez que me siento lista nuevamente, pues ya como que regreso o ya empiezo a compartir como las cosas que yo quería lograr. A veces, bueno, siento yo, ¿no? Que a veces no es bueno compartirlos hasta que ya se hagan. Obviamente no, tú sabes como a quién compartírselas y así también. Y a mí en mi caso, bueno, yo soy de Tijuana, Baja California y vivo aquí, es mi ciudad oficial y también vivo en Ciudad de México. Y pues igual algo que me pasa mucho es de que cuando estoy en Tijuana, antes de regresarme a la ciudad nuevamente, pues me pongo a trabajar como en otras cosas que no son del medio, pero es como una parte como para, pues, seguir trabajando cuando no hay como chamba en esto y como ahorrar para volver a regresar allá y seguir como en mis sueños. Pero me pasa mucho eso de que de repente como que me da el bajón y digo, no, es que yo debería de estar siempre metida pues en el medio artístico, pero luego yo misma me recuerdo y digo, no, ¿por qué estás trabajando? Ok, porque tienes una meta que lograr. Y no sé cómo decirlo. Por ejemplo, aquí en Tijuana, pues el medio es muy pequeño comparación de allá en Ciudad de México. Y algo curiosamente que lo que mencionaban también es de que aquí sí, cuando me preguntan, ¿y a qué te dedicas?
como que me cuesta así decir como lo que hago y todo eso, porque acá como no es muy, o sea, sí hay muchas cosas, pero no, la gente como que no está tan acostumbrada como a todo esto. Y sí me pasa eso de que te hacen muchas preguntas, como que ven tu carrera como si no hiciéramos nada o algo así. Ujú. Digo, no todos, pero algo que me gustó mucho de Ciudad de México es de que cuando estoy allá me siento más segura de decir a qué me dedico, como que allá la gente es muchísimo más abierta y están acostumbrados a todo esto, no sé, es algo que siento muy bonito y disfruto mucho ese sentimiento porque pues te encuentras a muchísimos artistas, músicos, actores, modelos, influencers, de todo. Eso es como la diferencia que he visto de allá y acá. Y allá como que te entienden más porque saben como todo el proceso en el detrás. Igual, ¿no? O sea, pues hay de todo también, pero sí es algo que me he dado cuenta mucho. La otra, sí creo que es lo que más, pues ha sido parte de mi proceso. Creo que el otro también que ha sido muy difícil para mí, pues es como el dejar todo acá para irme allá. Ha sido otro proceso también muy, muy grande para mí. A veces también como que de por sí la carrera me pone emocional, todavía eso como que me pone aún más y no sé, es como que un sube y bajas. A veces yo suelo ser muy así de que muy bajoneable, pero igual, ¿no? O sea, con que no dejemos nuestros sueños, que es lo importante, y apoyarte de las personas que pues te aman, te quieren, tu familia, tus amigos. Entonces, sí, digo, ya no sé si me fui para otro lado, pero sí es como lo que más pues ha sido parte de mi proceso y concuerdo mucho con lo que mencionan cada una de ustedes. Y así. Sí, no, y de hecho, complementando un poco a lo que están diciendo, es que sí es muy delgada la línea entre, pues al final del día somos nosotras mismas actuando y así, o sea, somos, como dice Aida, nuestro propio instrumento. Entonces, por ejemplo, cuando hay un rechazo o cuando no hay trabajo, pues lo primero que nos cuestionamos es por qué el problema soy yo, que no necesariamente, y es que nunca en sí, pero obviamente es muy difícil poderte separar de eso. Y yo sí creo que cuando algo nos importa tanto y lo deseamos con todo el corazón, cuando empezamos a sentir que eso nos está lastimando de alguna manera o que justo nos estamos presionando o por querer hacer y hacer y hacer, empezamos como a no descansar, eso también eventualmente se puede convertir en algo que pues no es el objetivo primario, ¿no? O sea, que sería Ujú. como, "Ah, esto ya me está pesando más que me está gustando". Y meternos, y que eso se suceda con algo tan bonito y bello como es el arte, pues no hay que permitirlo. Entonces no está nada, no hay nada de malo con pausar y justo como dice Aida, alejarnos un poco y eso también te da perspectiva, ¿no? O sea, como el alejarte y regresar, como que lo retomas con esa sorpresa nuevamente, ese gusto por el que empezó. Y creo que es importante, digo, igual y aquí yo ya les estoy hablando desde mis varios años más que ustedes. También creo que hay una libertad en el tiempo recorrido, que eso se los digo yo. O sea, sí aférrense a sus sueños, pero también no tengan miedo de tener las conversaciones difíciles. El hecho de decir, a ver, ¿yo qué quiero? ¿Quiero actuar o quiero, no sé, yo alguna vez lo pensaba, no por decir que la gente tenga que hacer mi camino, ¿eh? Solo como poner ejemplos. Yo en algún momento fui muy sincera conmigo y dije, a ver, yo tengo la facilidad de que puedo escribir y dirigir mis proyectos y buscar los proyectos que yo quiero actuar y que yo también me di cuenta que a mí no me interesa actuar por actuar, como que a mí me encanta actuar, pero no me fascinan, o sea, como que a veces muchas cosas del camino del actor
el estar ¿no? El camino del actor puede ser muy complejo, ¿no? El ir, dar todo en una audición y que de pronto te traten mal o reciban, ¿no? Cosas que todas hemos pasado por cosas así y obviamente todo eso nos da carácter y nos fortalece la autoestima artística y la autoestima actoral, pero también creo que es importantísimo tomar urgencia de nuestras carreras, como que entender también y no tener miedo de tener las conversaciones de decir, a ver, ¿qué es lo que de verdad quiero? ¿Quiero aceptar 25 millones de bits porque eso es lo que quiero hacer? ¿O quiero empezar como justo a decir, bueno, a ver, a lo mejor este no es el camino? Empezar como a no tener miedo de pelearse con, a ver, más bien, no pelearnos con, la industria es compleja y hay muchas aristas y todo lo que queremos hacer y como queremos que se vea la carrera está porque tenemos la capacidad de ponerlo ahí, de cachar, de observar. Yo pienso que el inicio de la carrera actoral es para justo observar que sí, que no, que sí, que no. Y que cuando llegue el momento en el que te sientas segura de decir, híjole, esto yo ya no, lo tomes. Que el miedo, o sea, que la libertad esté en defender a tu artista, creo. Eso es bien importante. Y entonces pienso que hay como una libertad de decir, bueno, yo igual que María, también afortunadamente no hago esto con el afán ni con la búsqueda de ni volverme famosa ni ser millonaria de esto. Y entonces desde esa libertad, pues hay un montón de rebeldía de decir, bueno, yo soy muy inteligente, puedo ganar dinero de millones de otras formas. Y afortunadamente, desde esa lógica en donde yo dije, yo no tengo un plan B, nunca voy a tener un plan B, porque esto es lo único que voy a hacer, eso es innegable y creo que hubo algo que en algún momento tomar agencia total de mi carrera y total es incluso hasta en cómo me siento a platicar con mi representante. Ay, perdón que yo estoy tomando tiempo para esto en la entrevista, pero siento que es importante, como de verdad de decir de pares, relaciones de pares, no como de, ay, me estás haciendo un paro. No, 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 como tener seguridad de lo que estás hecha y lo que tienes para ofrecer y buscar eso. Y de repente, al momento en el que dije eso, de pronto llevo 7 años o 10 años que me dedico a esto y que gano casi en 100% de esto. Bueno, sí, digo casi porque a veces hago otras cosas porque yo soy muy inquieta y a mí me encanta hacer cosas y tengo muchas curiosidades y estoy enamorada del mundo y como que tengo ganas de que la libertad sea, si mañana tengo ganas de ser pintora, pues ya, o sea, como no casarme con nada más que con mi compromiso de no vender a mi artista, entender cuando hago cosas por dinero y cuando hago cosas por mi artista y entonces entender qué cosas, o sea, como que creo que también hay una libertad muy importante en el camino de tomar agencia y que un poco ligándolo a lo que nos decías, pienso en el título actriz, ¿no? O sea, como pues ahora digo, yo tengo 36 años, a mí no, ya no me da vergüenza decirle a nadie que soy actriz, ya pasé como por todas estas, además, bueno, vengo de una soy muy privilegiada en el sentido de que pues en mi familia esto era muy celebrado, ¿no? Que creo que esto es algo que desafortunadamente no es el caso de todo el mundo, pero, pero sí creo que hay algo muy hermoso como en tener la agencia de defender el título, pero entender lo que significa. O sea, el trabajo del actor es importante que los actores tomemos agencia con respecto a, este es mi trabajo. Claro. Entonces, no llegar al set esperando que nos dirijan como si nos dieran clases, hacer nuestra tarea y volvernos muy confiables, llegar dispuestos a la colaboración, pero también a no ningunear el trabajo, porque el trabajo en nosotras mismas, pues, que creo que a veces somos muy Sí. dados como de aceptar cosas que sabemos que no están ahí para que no son. Ujú. Y que eso no significa nuestros sueños, como que eso pienso, como que también, digo, eso ya es nada más yo en mis 36 años, inevitablemente queriendo decirles esto a ustedes. No, y está increíble porque sí, o sea, justo yo también hace poco tuve una conversación como de tomárnoslo en serio, ¿sabes? O sea, como que la cosa empieza desde nosotras mismas, o sea, como dices, al ningunear es como si nosotras mismas estamos como de que no, pues güey, esto es así un hobby, o esto es, o sea,
puta, es tomártelo en serio, o sea, eres actriz y tómatelo en serio. Y actúa como una actriz, o sea, suena muy loco, pero sí, actúa como un artista, o Mm, sea, si es artista que no te dé todo el tiempo. vergüenza, Ajá, tal cual, que no te dé vergüenza decir: "Perdón, no voy a ir al cine porque tengo que ir a entrenar". O sea, claro, o, ¿sabes? Como tener esas cosas como un poco más agencia. totalmente, totalmente. Ujú, Y justo una vez me dieron un consejo de, bueno, lo que les mencionaba sobre tener como trabajos extras y así, aparte de ujú, esto, me dijeron, a ver, si así como le vas a dar enfoque a esos trabajos, que está bien, no tiene nada de malo, pero ¿por qué mejor no te enfocas 100% en lo tuyo? Es lo mismo. Y pues sí, cierto. Sí, empecé como a trabajar en ello. Por ejemplo, ahorita que estoy en Tijuana, digo, llevo 2 meses acá que me vine para Navidad de Ciudad de México. Y yo dije, no, ya, o sea, ya me tengo que ir preparando para regresarme otra vez porque no, o sea, mejor sigo enfocada en ello, o sea, no perder como ese, como lo que dicen, como ese enfoque. No sé, es complicado, pero es bonito, sí se puede. sí se Claro. puede. Y así, Ujú, sí. Sí, me imagino que es algo complicado, ¿no? Y pues les quería hacer también, pues, pedir saber cuál es su perspectiva de la industria, tanto de teatro, de cine, de cortometrajes, de series, ¿no? Porque, por ejemplo, hace poco justo María subió un post que me llamó mucho la atención, ¿no? De los llamados, que era algo que estaban comentando ahorita, ¿no? De que a veces es como de, te llaman, pero después ya no te dice nada, o pasa mucho tiempo, haces muchos trámites y después de la nada, ¿sabes qué? Perdón. Me recordó mucho y creo, no sé, por eso creo que por eso cuando lo menciono a las actrices dicen absolutamente a la escena de La La Land cuando esta mía va a los papeles y hay muchas personas vestidas igual, porque Mm, todos vienen a hacer eso y estar esperando, esperando y que a veces es una eternidad, ¿no? Entonces, ¿cuál sería pues su opinión justamente de esto? ¿Qué es lo que cambiarían tal vez al momento de los castings, ¿no? Porque veo que a veces, y por lo que comentan, ¿no? A veces sí es muy sufrible para ustedes eso, ese aspecto que le cambiarían, que tú que has notado, por ejemplo, Aida, ya que también pues me imagino que te ha tocado pues tener que hacer esas audiciones para actrices y que estén en las obras que haces. Entonces, ¿cuál sería su opinión mm, de eso y de la industria en general? ¿Qué tal vez le cambiarían? Porque sabemos que estamos en una transición, que adelantándome igual a una de las preguntas, era también si creen que la industria del cine, del teatro, está cambiando, está evolucionando, si creen que se está quedando atrás, qué es lo que se cambiaría, ¿no? Porque estamos moviendo en un momento donde esto le está ganando a todo. mm. Ay, pues esa es una pregunta totota, siento, porque, ay, pues a ver, creo que estamos viviendo en una época en donde nuestra industria está muy confundida, por mm, decirlo de alguna manera. Creo que, creo que tenemos que aprender a nombrar las cosas y saber lo que hacemos, porque mi sensación es, pocos incluso actores, o sea, poca gente sabe de qué se trata su rol. Yo me doy mucha cuenta. Actores no saben cuál es su trabajo, dirección a veces no sabe cuál es el trabajo, em, y así en todos los rubros, sin entender como un poco, o sea, de entrada eso. Creo que estamos perdidos entre no entender la diferencia entre entretenimiento y expresiones artísticas. Creo que esa definición específicamente nos está enfermando a todos, porque creo que el foco de la mayoría de las personas está muy puesto en el resultado de las cosas, cuando eso es totalmente en contra de lo que yo creo que es nuestro trabajo, que tiene más que ver con el proceso y con el ensayo, con la colaboración y con lo vivo. Y lo vivo no está ligado al gusto. Creo que hoy estamos en una industria que tiene que ver con si me gusta o no me gusta, en una industria muy de blancos y negros, muy de seguidores, no seguidores,
muy en donde no tiene nada de elogio. O sea, yo no creo que hoy yo haga castings en donde mi actoralidad sea lo primero que vean, desafortunadamente. Este, y un poco desde ahí es que les digo esta rebeldía que tengo yo más bien de intentar más bien buscar tener agencia y colaborar cuando esas oportunidades sucedan, porque también creo que adentro de la industria existen un montón de personas que no están confundidas. O sea, sí, también creo que eso, pero la industria en sí como tal creo que está enferma porque estamos viviendo en un mundo con un capitalismo voraz que creo que cree que todo es consumir por consumir, ir un poco como consumir incluso en el sentido del fanatismo que le ponemos a las personas que consumimos, ¿no? De modo que creo que sería hermoso que existiera un entendimiento profundo, por ejemplo, esto que dices de los castings, ¿no? em, Creo que hoy en día hacemos castings y a veces a veces ni nos enteramos qué sucede con nuestros castings, porque desde la pandemia muchos castings pues son self-tapes, ¿no? Y Ujú. entonces pues no hay retro, no hay nada, y entonces a veces ni te das cuenta de qué. Si tienes suerte y entonces es presencial o si tienes suerte y te dan callback y entonces puedes más o menos como ver, pues creo que hay de todo, ¿no? O sea, hay gente que sabe hacer castings y gente que no. Creo que la gente que no cree que te están haciendo un favor. Y creo que ese es el cáncer también de la industria con respecto al actor. Creo que hay una disparidad en donde al actor les gusta mucho ponerlo en el foco de la celebridad, pero poco en el foco de la dignidad. O sea, se entiende poco lo que es el trabajo del actor, se dan pocos espacios para que el trabajo del actor suceda, ¿no? Incluso pienso a veces incluso en el cine o en la tele, a veces no hay ensayos, ¿no? El actor necesita ese espacio de colaboración y de tocar base. A veces no hay tiempo, vivimos, además tenemos poco, ¿no? Temporadas de teatro que duran 2 meses, o sea, 2 semanas, pero ensayaste 3 meses. Así que dices, ¿cómo? Este, Cosas que son imposibles, procesos que deberían de tener su tiempo y que hoy no lo tienen. Y creo que todo eso está puesto en que todo este medio se volvió un poco un negocio, ¿no? El teatro se volvió más un negocio de bienes raíces, de rentas, de espacios, que de hecho de no hay ni curaduría en la mayoría de los teatros. O sea, no es que yo quiera ser una hater, pero creo que tenemos que, como industria, fortalecernos. Y para mí eso incluye incluso a la crítica, que creo que la crítica tendría que tomar un espacio con conocimiento de causa, de nuevo, de saber qué es lo que estamos haciendo, qué conversaciones estamos teniendo, que lo que estamos haciendo no tiene que ver con si te gusta o no, no tiene que ver con si esta actriz era muy buena en la obra que viste ayer. A lo mejor sí, pero si aquí no está pasando lo que está pasando, pues no tienes por qué solo halagar por halagar o destrozar por destrozar. Creo que nos falta perspectiva de entender pues desde dónde se están haciendo las cosas, ¿no? Los presupuestos es una locura, los estímulos no hay. O sea, como que pienso, ¿qué se puede hacer con 10 millones de pesos en una película? ¿Qué se puede hacer con 20,000 pesos en una obra de teatro? O sea, son cosas que no tienen ninguna lógica, ¿no? Y pues no hay dignidad de entender que el trabajo se tiene que pagar, ¿no? Como que de pronto es muy fuerte que no exista, no sé, hacer obras de teatro en donde es una gozada y lo haces porque eres adicto. Y creo que también la industria, pues abusa de esto. Abusa de que sabes que tienes la necesidad personal del corazón de contar esta historia, pero entonces ahí estás ensayando 3 meses sin ensayo y con una exigencia total de tienes que estar presente en todos los ensayos y llegar y tener tiempo de ya estar, haber estudiado tal no sé qué, para que entonces te pago por función, a veces ni por función, a veces por día, aunque des 2 funciones. O sea, creo que hay un problema muy fuerte de no en de enten creo que el mundo se beneficiaría de entender cuál es el rol del arte en la sociedad, y creo que la industria tiene la responsabilidad de recordar eso. Claro que el arte es en contra de lo que estamos haciendo, porque es en sí mismo anticapitalista, porque busca ampliar la conversación del alma, creo, ¿no? Creo que busca generar una conciencia distinta que tiene más que ver con el proceso y menos con el consumismo, menos con el resultado. Y creo que desde ese lugar
Me parece que la rebeldía máxima es encuentros como este, en donde desde la calma y desde el amor y la ternura, encontrarnos, mirarnos, hablar y poder exponer como estas cosas de decir, híjole, es devastador a veces no encontrar en la misma industria ecos, ¿no? Entonces, como que creo que la rebeldía máxima es hacer esto en grupos pequeños, entender que ahí es donde está la rebeldía. Juntarte por porque quieres aprender otras maneras de existir, porque te quieres cuestionar la existencia, porque quieres, no sé, como que pienso en una cita de un libro de un maestro argentino que se llama Alejandro Catalán, que dice más que el personaje o la obra, es más que esperar por el personaje o la obra, espera a tus compañeros. Pienso mucho en eso como en el poder de encontrarse, ¿no? Como en el poder de la comunicación del Ujú. colectivo y de defender desde ahí. Sí, yo igual por no ser repetitiva, porque creo que la verdad Aida lo dijo perfecto, pienso que por eso es necesario hablar genuinamente, sin máscaras, sin pretensiones, sin nada de lo que sentimos. O sea, yo ese post que comenta Juanma, pues justo fue un día que me subí en una historia así acostada en una banca diciendo como, justo, ¿por qué no nos avisan si no quedamos en un casting? Y fue porque, gracias al cielo, estuve en un proceso de una obra de teatro que increíblemente en su historia subieron, ya le respondimos a la gente que pasó al otro filtro, gracias a todos, con algo tan sencillo como utilizar las redes sociales que son masivas para decir, lo van a ver, esta es la noticia, subo una historia y ya te enteras, es justo como dices, o sea, creo que es entender lo que también se siente estar a este lado, porque si nosotros, actores, actrices, nos ponemos en el lado de no manches, reciben 100,000 aspirantes y no sé qué, pues cómo le contestas a todos, pues que ellos también se ponen al lado de decir como, pues sí, pero esa persona se dedicó tiempo a grabar su casting, aprendérselo, mandarlo, mandar sus fotos, quizás hacerse nuevas, o sea, el tiempo que tú también tienes y dedicas a ver todas las propuestas es un tiempo que la otra persona se toma y desde antes, ¿no? En entrenarse, en estar constantemente buscando, o sea, sí creo que como dices, Aida, falta mucho esa perspectiva de contar como de que este es el proceso que como actrices vivimos antes de mandar una convocatoria, no es solo como de que, ah, ya Ujú, estoy listo, ¿sabes? Entonces, ujú, merezco el mismo respeto y al mismo tiempo que yo le estoy dando a tu proyecto. Ujú. totalmente. Oigan, ¿creen que también eso entre en la parte de como cuando, bueno, ha pasado que de la nada te hablan así, oye, ¿me puedes mandar este casting? Pero ya, ahorita. Y tú Mm, te quedas, bueno, si estás disponible, pues bueno, ¿no? Pero de plano dices, chin, pues te lo puedo mandar más tarde o en la noche, no sé. Y entonces te entra como ese miedo de que es que si no lo mando ahorita ya no me van a tomar en cuenta. O sea, eso también como que tengo ese conflicto. Un amigo me llegó a decir de que no, pues es que realmente ellos también tienen que valorar esa parte de que no vamos a estar ahí como cuando ellos quieran. O sea, como que, no sé, claro, a mí me Uf, es que complicado. eso es súper importante, pero no claro, pasa porque no lo cambiamos, porque creo que también nosotros como actores, creo que tenemos que Sí. estar más vinculados y menos en competencia, porque claro. no Mm, es digno el trabajo que se da. No es, eso que dices es muy cierto. A veces, a mí una vez me pidieron un casting que yo esto dije, es que, ¿cómo puede ser? Me pidieron que hiciera un casting en inglés, me lo mandaron a las 10 de la noche, era un monólogo de 3 páginas y querían que lo entregara para el día siguiente antes de las 11 de la mañana. No, O sea, cosas que yo digo, wow, claro, y te entra todo este miedo como de, no, y es que entonces si no, ya nunca me van a contratar, y es que claro, y luego yo también, como que también creo en la libertad de poder decir, a ver, ¿por qué sufro tanto por no estar en la serie que tampoco quiero ver? Eso también fue un pensamiento que a mí me dio calma. Que entonces también pensé, ok, pues entonces entre más quiera yo estar en la industria, más tengo que también consumirla, porque si no, entonces, ¿qué estoy soñando? Si no, entonces, ¿cuál es el sueño? Creo que tenemos que dejar de tener miedo de dejar, o sea,
dejar de tener miedo de hacernos las preguntas incómodas. ¿Qué está pasando en la industria? ¿Qué vemos? Los mensajes que están poniendo ahí son lo que, y esto es lo que me quita el sueño, como que a veces pienso mucho en eso, ¿no? Creo que tenemos que poder justo no tener miedo de hablar. Hay muchas cosas terribles, ¿no? Yo me he enterado de producciones muy importantes. Hace no tanto tiempo me enteré de una producción muy importante que tenía presupuesto para sus dos actores principales y para el resto del elenco cero. No, o sea, cero. Son cosas que digo, es que, ¿cómo crees que yo? Y claro, porque te lo venden muy bonito, porque es una gran producción y porque han hecho cosas increíbles y porque son personas con las que quieres trabajar. Pero entonces, ¿dónde está mi dignidad? O sea, ¿y yo de qué como? ¿Cómo puede suceder que yo puedo llegar aquí con la calma de haber estudiado si, si, si estoy pensando en cómo voy a pagar mi renta? O sea, creo que hay algo en que sí tiene que sí creo que tenemos que saber de qué se trata el trabajo. Ujú. Un actor no se aprende líneas y las escupe. Un actor interioriza, repite, profundiza. Un actor tiene vida, entonces también no es como que mándame el casting ahorita porque ya nosotros estamos en urgencia. Bueno, no es mi problema tu falta de organización. Como que hay un montón de cosas en donde, claro, entiendo si una vez, ¿no? Si ya estás en el proceso, oye, no manches, me urge no sé qué, por favor, mándame esto. Bueno, órale, le haces el esfuerzo, pero también como la invitación a, quien sea, a quienes nos escuchen, que hagan esto, como que reflexionen. Hoy en día tenemos que pagar plataformas para subir los castings, yo hacer el casting y luego no saber si lo vieron o no. O sea, no Sí. enterarme, porque quienes se quedan muchas veces son las mismas personas, que entonces me hace pensar, no creo que siempre haga el mejor casting, ¿no? O sea, como que, Sí. este, y entonces creo que es muy fuerte, como que yo ahora pensando, cuando yo hago castings, algo que yo me he pensado mucho es, bueno, de entrada, pues sí, creo que la persona que llegue, ojalá sea quien estoy buscando. Entonces, más me vale darle el espacio para que se sienta en confianza y cómoda y cómodo de enseñarme de verdad lo que tiene para mostrarme y cuál es, ¿no? Que creo que la parte importante de los castings son, o sea, como que yo me quedaría o intentaría como dejar para que no suene tan decepcionante todo y tan terrible. Pienso que a mí me cambió la vida el día que entendí que hacer castings a ver, una vez escuché una entrevista de George Clooney y aquí voy a pasar como esta sabiduría, porque me pareció genial. Una vez escuché una entrevista de él en donde él decía, yo aprendí a disfrutar ir a un casting y el rechazo cuando me di cuenta que los doctores y todo el mundo podía hacer lo que amaba a diario y yo no. Y me di cuenta, a ver, entré al casting sin nada, me fui sin nada. ¿Qué pasó en medio? Me dieron un escenario, un público y una plataforma para actuar. Cuando yo empecé a enfrentar los castings desde ese mismo lugar, no quiero el personaje, sino lo que quiero es actuar. Entonces, si yo actúo gratis y porque si de verdad defiendo esta cosa como de actúo por gozo y me pagan por esperar, entonces, pues ven aquí a actuar por gozo, no por presión. Entonces, bueno, a veces el público es difícil, a veces, pero pues igual, el público es el público. Y creo que desde ese lugar, a mí eso me fortaleció la autoestima a la hora de yo ponerme ahí. Y del otro lado, pues un poco si a algún director de casting le interesa, pues el actor es mejor cuando le das el espacio. Y el espacio solo sucede, o sea, la tensión es enemiga de la actuación. La tensión desaparece cuando te dan espacio, calma, cuando hay una escucha verdadera y creo que eso es muy hermoso. O sea, como que pienso, la gente que lo hace, gracias, que son Claro, increíbles y sí. entonces te ayudan son procesos que te ayudan a crecer y que se terminan volviendo como masterclasses de actuación, o sea, como clases ahí que tienes y pues eso, ¿no? Como que pienso que se vuelve interesante. Sí, que por eso los self-tapes yo de verdad no puedo, o sea, no puedo porque entonces es como, pues de entrada no estás ahí para tú dirigirme con lo que necesitas ver de mí, entonces, o sea, no es que yo sea mala actriz,
o que no te esté dando lo que tú quieres, es que no sé qué es lo que quieres realmente. O sea, yo estoy sacándolo con mi instinto y con mi entrenamiento y con lo que yo entiendo, pero si obviamente tengo un ojo que me ayuda a decir, ok, ahora vámonos un poco por acá, o sea, como dices, que se convierta justo en esta colaboración, en esta, pues sí, clase, como en compartir, en que nos conozcamos, o sea, yo soy muy de la idea de que no es lo mismo ver un video a que desde que en un casting veas entrar una persona con su energía, con su ánimo, o sea, y digo, obvio no, yo nunca he hecho, no he casteado a nadie, pues, pero pienso como de que imagínate que una persona sube un self-tape y entonces te da el físico y como que actualmente te lo da y entonces llega al set y resulta que es un, perdonen la palabra, un dolor de huevos. O sea, es alguien Sí, con quien no quieres total. trabajar, que está así, la neta, güey, en su mundo súper metido, pues y en cambio tienes a otras personas que colaboran realmente. Y eso se enseña solo en lo presencial. O sea, para mí, regresar a lo presencial sería así como el ideal máximo. O sea, que todo sea ya presencial. Los castings de comerciales, en su mayoría, yo voy cuando son presenciales. La neta, la neta. Porque comerciales no es algo que yo diga, "Oh, quiero hacer eso toda mi vida". Lo hago justamente para comer, pero digo, bueno, mínimo voy presencialmente, que me vean, me dirijan, que me digan lo que quieren ver y ya me quito el peso también de cómo me grabo, no sé qué, y así. Pero cuando son otro tipo de castings, también dices, ¿qué tanto puedes ver a través de un video? O sea, Sí, ujú. sí, está cañón. Bueno, pues ya se habló un poco, hablaron un poco de ustedes, de la industria. Ahora también quisiera saber su opinión, pero sobre el público, ¿no? Porque a todos parejo hay que decir las cosas, ¿no? El público es difícil. em, bueno, yo la industria que más le sé, pues es el cine, ¿no? Por algo se llama cine a tu lado. Sin embargo, por casualidades de la vida, digamos casualidades para no decir de más, llegué al teatro y la verdad es que ha sido un mundo muy bonito, maravilloso, que la verdad es que me impacta, ¿no? O sea, los veo, he estado ahí en una que otra obra cuando ensayan. Híjole, es impactante ver cómo ensayan una tras otra vez. Saber tal vez ese temor de que tienen que ensayar y aprendérselo bien, porque bueno, en una obra no hay de que te equivocas, ahí es sale o sale. Mientras que en una película, un corto, sí es como de, corte, a ver, repitemos. Hay que repetirlo, perdón. Este, entonces, aquí lo que quiero preguntar es, ¿cómo ven al público actualmente? Porque bueno, sabemos que lo que he hablado, por ejemplo, con directores, el público ya es muy difícil a veces de entretener, de mantenerlo atento, ¿no? O sea, ya estamos acostumbrados a que con un celular, 5 segundos, no nos gusta, bye. Entonces, ¿cómo hacer eso y también arriesgarse, ¿no? Porque bueno, como espectador, a mí me tocó una época donde tal vez veía películas que eran mis favoritas. En un momento me arriesgué, inicié a buscar más directores, a más actrices, más actores, y fue como de, wow, hay un mundo de entretenimiento. Pero desafortunadamente, y lo observo preguntándole a la gente, haciendo estos videos con directores, actrices, animadores, de todo, aquí en México a veces estamos ya muy acostumbrados a lo popular, que a veces no se arriesga uno y dice, sí, pero ¿y qué tal si no me gusta? Pero ¿y qué tal si sí? No, mejor veo lo que siempre, ¿no? Estamos un poco mal acostumbrados con cosas, con telenovelas que hay que ser sinceros y antes estaban más chidas. Ahorita ya es el relleno del relleno de lo que ya se vivió en algún momento, ¿no? O sea, ya es como de hasta ya lees y la ves y es como de va a pasar esto. Y sí, justamente pasa, ¿no? Ya ni siquiera está ese misterio que antes había, ya se está convirtiendo en algo muy popular. Entonces, ¿cuál es su opinión para que también, ¿no? ¿Ustedes qué también harían para que el público se adentre a más cosas? Porque eso es lo que nos hace falta. Ya estamos en un momento donde quieren algo nuevo, les ofreces algo nuevo, pero luego no quieren y es un círculo vicioso de ¿qué es lo que quieren, público? ¿Qué? Díganos. Yo creo que em, sin duda estamos en una época donde tenemos o sea, nuestra atención está mal ahorita. O sea, sí creo que, y cada vez menos, ¿no? O sea, como que todo pasa muy rápido. También mi sensación
es que el público, ay, no sé, a mí me creo que muchas veces, para mí, lo mejor que le puedes dar al público es no pensar en qué es lo que quiere el público. Para mí, lo mejor que le puedes hacer al público es darle algo absolutamente honesto, que no, o sea, yo pienso mucho como en a mí me han pasado en 2 ocasiones en mi carrera, afortunadamente, o bueno, 3 pero 2 muy, muy impresionante, que 2 obras de teatro mías se volvieron muy, muy populares entre el público real, no el público de teatro, que son los teatreros que van al teatro. O sea, como que público real, que fueron Sucia y muy chingona historia de amor, la primera obra que dirigí, y Mientras me como al mundo, que la dirigí el año pasado. Esas 2 obras como que y Suficiente, que es esta obra que les cuento que escribí, que también como que jaló con el público real. Y la verdad es que creo que lo que hicimos en esos 3 proyectos fue defender mucho los asuntos del proyecto, como que no pensar en la longitud, en lo no sé qué, en el no sino más bien defender el proyecto por defender el proyecto. Entonces, Sucia y muy chingona historia de amor era una comedia romántica y no buscábamos hacer otra cosa más que hacer una comedia romántica cagada con contenido y que la gente encontrara una identificación. Yo dirigí, actuaban Ana González Bello y Manuel Calderón. En otro punto también alterné yo un tiempo. Estuvimos 4 años y fue increíble porque no subimos desde la cero pretensión. Nadie nos conocía. Era lo primero que estábamos haciendo. O sea, éramos unos niñitos. Incluso en la conferencia de prensa nos preguntaron, ¿y yo por qué tendría que venir a ver tu obra? Y nosotros decíamos, pues porque está chida. O sea, como... Y siento que cuando lo planteas desde ese lugar de sencillez, la gente va. En Ujú. Mientras me como al mundo, también como que era un tema complejo, los trastornos de la conducta alimentaria, y pensé, ok, pues vamos al asunto, metámonos al meollo y no tengamos miedo. Y algunas personas de la comunidad teatrera como que vieron otras cosas, ¿no? Que sí, o sea, otras cosas, pero el público, y era muy hermoso, como que mucha gente, no había función que no nos mandaran un mensaje, personas random, diciéndonos gracias por hacer este proyecto porque me vi y no había visto yo eso es lo que yo creo. Yo creo que el público es más inteligente de lo que creemos. Me ha pasado estar sentada en cuartos de escritores en donde estamos de cine, en donde estamos hablando de una obra de una película que está chingona, que es diferente, que tiene no sé qué, y que de repente aparezca un productor a decir, no, pero el final tiene que cambiar porque al público no le va a gustar. Y yo pienso, pero ¿cómo sabes? O sea, no Claro, vivimos en una industria, no es Hollywood, no es que, o sea, no hay ni Star System, ni hay o sea, no es como que, ay, son las comedias románticas las que pegan no lo sabemos. Tenemos una industria fracturada en donde lo que sí creo y lo que sí observo es que las películas que le dan o que le pegan y las obras de teatro que le pegan son las que hicieron con una profunda honestidad y sin ninguna pretensión, como muchas películas que de repente en México sucede que es como, wow, esto fue un súper éxito y no necesariamente eran los actores más famosos del momento, ¿no? O sea, como que pienso que y a veces sí, pues, porque eso también existe. Y pensar que no, pues también, ¿no? O sea, obviamente, pues a México le gusta ver a Marta y Gareda y a Omar Chaparro y yo no soy nadie para juzgar eso. Y eso está claro. perfecto. Y entonces pienso que la industria debería de dar, pues de todo, ¿no? O sea, pero apostar por lo honesto, porque yo creo que cuando eso sucede, o sea, pienso que, no sé, pienso en Huesera, por ejemplo, ¿no? Que salió hace unos años. Yo pienso esa película no se hizo pensando en gustar, esa película se hizo pensando en defender un punto y ya. Y creo que cuando eso sucede, a veces la cosa funciona muchísimo más de lo que va a funcionar si intentamos manipular al público, no tenemos la infraestructura para hacer Avengers. Entonces, ¿por qué queremos reproducir esa? No, no es. Entonces, eso Y que pensaría yo. sí, que como dices yo, bueno, a mediados del año pasado tomé un taller muy interesante que hablaba sobre cómo llegar a públicos nuevos con nuestras obras, principalmente obras de teatro, o sea, públicos justo no teatreros.
abarcar. Y justamente el ponente hablaba mucho de que decía como, a ver, piensen, ¿por qué o sea, un partido de fútbol siempre tiene éxito? ¿Por qué las películas de otros países tienen mucho éxito? ¿Por qué? Porque las preparan con mucho tiempo de anticipación, como dices, le dan su tiempo a cada cosa, lo defienden, saben que es un buen producto y lo van a vender por ende como algo de entretenimiento, algo que te la vas a pasar chido, sí o sí, y como dices, sin meterle tanta expectativa de la mejor película que verás o la mejor, o sea, no, simplemente es como se hace porque tú lo quieres hacer, tú lo quieres contar y así se presenta y por eso es que está teniendo éxito. O sea, yo, por ejemplo, ahora estoy volviendo a ver Euforia porque ya va a salir la tercera temporada. Y entonces la estoy repitiendo como para ponerme al corriente. Y yo la veo y digo como de que esto no salió en 2 días. Usted se ve que es un proceso que les tomó años y está súper bien hecha. Y está tan bien hecha y tan bien contada que a la gente no le importaba esperar años porque se haga una tercera, ¿sabes? Pero porque la están cuidando, la están haciendo, o sea, como debe ser, como imaginan que sea, y entregan el producto y les crees absolutamente todo lo que está pasando ahí. Pero se nota que está viendo como todo ese proceso y por eso la gente conecta mucho más que como Ujú. dice Juanma, ver una novela que solo es como hablan, 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 y entonces tú estás haciendo cualquier otra cosa, escuchas cómo hablan, o sea, ya no estás viendo, ya no te intriga ver, Ujú, solo te ujú. intriga escuchar, porque todo está vacío, porque regresamos a lo mismo de la industria por producir, por esas ansias de producir, 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 y en esas mismas ansias de producir, 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 bueno, le hablan los mismos, a los mismos, a los mismos, a los que sé que van a seguir jalando, 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 no, o sea, ¿por qué no entregas un producto chido, cuidado, de algo que está pasando, que esté pasando, que esté sucediendo algo, lo que sabes que van a contar? Esto, por ejemplo, un producto que Ujú, hable de lo que estamos hablando, ¿sabes? O sea, ujú. eventualmente los va a confrontar a la gente, independientemente de quien sea el protagonista o el director, o sea, definitivamente se puede, pero no nos abrimos eso y tampoco nos culpo, pues por estar encerrados en este, como dice Aida, sistema capitalista de producir, producir, producir todo el tiempo. O sea, es que Y de llegar, sí, y de llegar. ser. Sí, es que es un círculo vicioso horrible. Es horrible porque estamos inmersos en ese círculo de quiero producir, producir y por eso hago, 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 hago. Y entonces es como les Mm. estás dando eso al público, entonces el público se acostumbra, eso es como es romper con eso y mantenerte fiel Sí. ahí, Y pues. que además pienso, las novelas que se hacían justo con otra lógica, ¿no? O sea, como en una euforia, seguramente graban una escena por semana y en las novelas a veces graban 20 escenas en un día, ¿no? Pero pienso, lo que sucedía antes es que la novela no buscaba hacer nada más que lo que es la novela. Y entonces, Claro, bajo esa lógica, o sea, como sí creo que tenemos que regresar a enamorarnos de los asuntos que estamos, de lo que estamos haciendo, no de lo que según nosotros vamos a ocasionar con eso. exactamente. Es otra conversación. O sea, pienso que hay lugar y espacio para incluso las mini cositas de que no soy fan, ¿eh? O sea, no me encanta que ahora estén haciendo novelas de 10 minutos verticales. Bueno, quizá yo no seré el público, pero también pienso que nosotros como industria aprender a mirar al público con morbo, como que algo que a mí me da paz, porque dirigir es horrible, porque cuando estás ahí dices, ay no, y escribir más, porque se siente como que te están viendo toda. Y hay algo de mí que yo he desarrollado como una rebeldía de decir, bueno, va, ¿y si me vuelvo espectadora ahora yo? Porque yo ya conozco la obra, entonces más me vale yo ser espectadora. Y lo aparte que se vuelve padre es que como me pongo o intento buscar algo honesto, lo que me doy cuenta ahí es con quienes conecto, qué colaboradores están vibrando en la misma que yo. Y ya, Claro, y enterarme de eso es muy útil también. Y totalmente, es sí, mucho más suave conmigo de entender, bueno, qué bueno que hablaron mal de mí estos. Perfecto, me encanta. Muy bien, hablen. claro. Yo no soy, bueno, he estado muy poquito en teatro, pero algo que me he dado cuenta, bueno, de hecho concuerdo con todo lo que mencionan, es, por ejemplo, acá en Tijuana, pues la verdad el teatro, pues no, como que es, la verdad casi no se mira mucho. Sí hay obras, sí hay bastantes horas, pero realmente pues la gente no va. Creo que casi siempre pues es la familia, los amigos.
ponle que una que otra persona como aparte, algo que pues sí me he dado cuenta que allá en la ciudad sí es algo que pues están como más, no sé cómo decir la palabra, más acostumbrados o es algo que se ve más allá, aunque yo sé que igual, ¿no? También pues viene siendo bueno, viene teniendo sus pros y sus contras, que es lo que mencionan, pero algo que aquí pasa es de que la gente, o sea, yo creo que aquí y en general, ¿no? Pero la gente no se da como esa oportunidad de lo que ustedes dicen, que es lo que hablábamos aquí, es que si la gente se diera la oportunidad de ir a ver las obras, a ellas iban a dar cuenta si realmente les gusta o no, como que se quedan con esa idea de que lo que ustedes mencionan de que ya está tan acostumbrado a que, no sé, es algo que no se vende mucho, como las películas o novelas como mencionaban. Y es igual también, o a mis amigos cuando les digo, no, pues vamos a ver una obra, no, es que eso no me gusta y así. Y les digo, no, pero pues es que si tienes la oportunidad de abrirte a ello, o sea, te vas a dar cuenta si realmente te gusta o no. Ujú. Y no sé, es más como mi punto de vista, pero pues sí, se me hace muy interesante como todo lo que mencionan y así. Bueno, una de las razones también del por qué hago estos videos es porque sé que ustedes están en el camino de la actuación, pero también sé que hay personas que apenas están iniciando en ese camino y otros que aún están pensando, ¿no? En si será bueno este camino. Entonces, también me gustaría saber si tienen algún consejo para esas personas que quieren entrar a este mundo artístico, ya sea en el teatro, en el cine, en los cortos, o bueno, siendo todólogos, todólogas, como en su caso, ¿no? Porque bueno, pues como lo han dicho, les ha tocado, por ejemplo, a ti dirigir, han estado también en videoclips, en cortos, haciendo publicidad, intentar haciendo de todo, ¿no? Pues a mí solo me gustaría decir que así como lo compartió Aida y que yo también lo comparto, creo que todos podemos hacer arte. La verdad, yo creo que el arte no solo se cierra a como una cierta expresión, ¿no? O sea, como que tu arte puede ser tan sencilla como escribir ciertas cosas o hacer dibujos muy en específico. O sea, yo creo que hay muchas maneras de hacer arte y tú eres capaz de hacer tu propio arte. Entonces, creo que solo yo diría, si existe un interés genuino, pues hacerlo siempre recordando el porqué, de dónde viene, nunca olvidar pues la raíz, la base, y que a pesar de que pues sí te enfrentas a cosas que tienen que ver con prejuicios o que te dé miedo lo que la gente puede llegar a pensar de ti, tu familia, si no cuentas justo con ese apoyo, lo que sea que te ha estado también pues reteniendo, ¿no? De hacerlo, de intentarlo, pues que pienses en que lo estás haciendo por ti, que encontrarás ahí cosas, o sea, cosas que van a sobrepasar lo que sea que piense alguien más y que muchas veces la gente habla también a partir del miedo, o sea, a partir del miedo de no atreverse a hacerlo. Yo creo que en todas y todos existe ese interés por expresar de alguna manera creativamente lo que queremos decir, lo que queremos hacer, lo que somos, hasta la manera de vestirnos, o sea, de muchas formas. Y creo que siempre y cuando lo abraces como algo que es tuyo y lo abraces siempre desde una autenticidad y desde una verdad y desde algo muy genuino, pues te va a ir bien. O sea, como dice Aida, vas a caer en proyectos que son para ti, que conectan contigo con gente que es para ti, que conecta contigo y así se va a ir armando esa comunidad y lo vas a poder sostener. Eso es lo que Ujú. a mí me gustaría expresar al respecto. Yo que se entrenen. No digo que se vayan a estudiar actuación necesariamente, no hablo de eso, que se entrenen todos los días a cómo es estar en presente, salir a la vida, observar gente, tener una higiene corporal y mental. O sea, que se entrenen, que se entrenen, que se entrenen para que se habiliten una seguridad que cuando lleguen las oportunidades estén listos, que se entrenen.
y que siempre se pregunten cómo me ayudo. Sí. Y yo igual, nuevamente concuerdo con ustedes y pues más que nada que pues que se arriesguen. La verdad sí, perder, pues ahora sí el miedo igual aunque ni siquiera pierdas los miedos, pero hacerlo porque es lo mismo, ¿no? Si vas a hacer otra cosa que realmente no te apasiona por el miedo a no hacer aquello, pues así como te estás enfocando en ello, mejor enfócate realmente en ello, que no te importe, pues ahora sí que lo que digan los demás. Obviamente, pues yo sé que va a haber personas en que a lo mejor te lo van a decir de una manera porque se preocupan y quieren lo mejor de ti, y tú siempre saber recibirlas, ahora sí que con gratitud, pero tú seguir, o sea, tú seguir adelante y de igual manera, ¿no? Hacerlo porque realmente te guste y no por moda y Ujú. igual, ¿no? Ujú. Ya sea con lo que tú traigas y seguirte preparándote. Y pues ya ahora sí que como dicen, ¿no? Nunca dejamos de estudiar pues todo esto del medio artístico y pues ya, yo creo que sería también todo. Ok, y bueno, ya por último, y así me da rápido, una pregunta como para que lo reflexionen velozmente, ¿no? Pero si su vida fuera una obra, una película, a día de hoy, 4 de marzo de 2026, ¿qué género creen que sería esa película? Y tal vez un título así de rápido, de se llamaría así. Ay, guau. Y no, pues, ay, yo, no, pues, yo creo que yo lo llamaría La soledad de Mimi Bechitos. No sé, no Ah, sé, y yo creo que sí. Sí, porque sí, por el momento en el que me encuentro, bueno, ya han sido muchas etapas en las que he estado así, pero digo para bien, ¿no? Para seguir adelante y eso, pero sí, pues yo creo que trataría más que nada como de todo el proceso de el detrás de una actriz, digamos. No sé, siento que sería una película como para inspirar a los demás que sea lo que sea que estés pasando en tu vida, vas a salir de ello. No sé, algo así. Dios, qué difícil. Estoy igual. Em, pues no sé qué género sería. Pienso que podría llamarse, o sea, lo más cliché del mundo, pero como El Camino, porque siento que en este, o sea, y pues pienso que sería una película, pues, de estas que tienen como toda una reflexión existencial, como que tenga como un putazo, o sea, pienso en Sirat. Si no vieron Sirat, vayan a verla al cine, Es quiero ver pero algo tipo eso, o sea, como más una cosa como muy de porque siento que sí me he dado permiso de vivirlo todo muy intenso, como y desde ahí como sí, sí, como que me gustan esas películas que como que no le tengo mucho miedo a la oscuridad, entonces hay algo de mí que me da más morbo que miedo, y entonces o curiosidad, y entonces sí pienso que de estas películas que te hacen reflexionar la existencia entera, sería ujú. como definitivo uno de mis géneros, que, pues, pienso que a lo mejor es un drama existencial, sería un drama existencialista, absolutamente. Creo que yo le pondría todo está bien, que de hecho es como una frase que me digo mucho a mí misma, pero a futuro, entonces lo cambiaría a presente. Todo está bien porque también tiene, además de que tiene que ver justo con el camino que me ha tocado vivir y darme cuenta que en efecto todo está bien, envuelve también esta cuestión de, es tú, o sea, quien eres está bien, ¿sabes? O sea, como que apelo mucho a esa
vulnerabilidad y autenticidad y honestidad de ser tú en lo que sea que hagas esto artísticamente o no. Y la verdad es que no porque haya sido así, pero más bien porque siempre ha sido mi sueño actuar una película de estas. Si va a película, le pondría ciencia ficción, la neta. Me encantaría una ciencia ficción. No manches, no manches. Y la neta, a mí me encantaría ser así villana, porque yo amo a los villanos. Como decía Aida, de ellos aprendes todo. Y son bien incomprendidos. Pero sin ellos no hay historia. Sí, sí, sí. Sería una villana protagonista. Me encanta. Todo está bien. Excelente. No, pues muchas gracias. La verdad es que suenan muy interesante esas películas. Yo la verdad les daría la oportunidad de verlas. Y pues nada, Aida, Miriam, María, muchas gracias por haber aceptado estar aquí en este segundo episodio de Plano Secuencia. Se los agradezco. Antes de acabar, no sé si quisieran agregar alguna última cosa más. Pues yo quería darles las gracias a cada uno de ustedes. Se me hace muy bonito como escucharlos y aprender de ustedes e inspirarme Mm. y salir de mi soledad. No, no se crean, digo, no, también es soledad. Sí, coincido, muchas gracias y también pues que sigan habiendo estos espacios. Gracias Juanma por abrirlos, que sigan habiendo estos espacios de crear comunidad y colectividad. Y como dice Aida, coincido 100%, sin eso no hay arte. Sí, yo también. O sea, agradecida siempre de hacer más grande el, la red. Contenta y con paz de escucharlas y de sentir que, pues sí, que no soy la única que piensa como pienso. O sea, que estamos y que creo que esto es la parte agradecida contigo de hacer estos espacios sin filtro, como que está increíble que se pueda hablar de todo. Y, y pues me voy pensando en que, pues que está padre decirle más a la verga a las cosas, no tomarlo tan en serio y lanzarte de vida o muerte. O sea, como sin importar cuál sea tu sueño, tu búsqueda, tu proceso, pero estar enamorado como de ese salto de fe. Mm. Ujú. No, pues muchas gracias, qué bueno que lo disfrutaron, ¿no? También es la intención que pasen un buen rato, ya que me regalan un poco de su tiempo. Y pues nada, estaré dejando también sus redes sociales abajo en la descripción para que más gente lo siga, obviamente. Y también pues ahí en Cine a tu lado pues tienen un canal, un medio, como lo quieran llamar, donde puedo compartir sus cosas. También pues ahí a veces vamos a obras, a cortometrajes si lo necesitan y hacerle propaganda porque pues mientras más se hable del arte, mejor, ¿no? Pero bueno, Muchas gracias. no, pues muchas gracias a ustedes y bueno, Gracias. esto fue todo por esta entrevista y nos vemos en el próximo video. Bye y muchas gracias. Bye.